Corazones caídos. Saga Castile 3. Victoria Cleo Andrews. Capítulo 5. Fantasmas. En un hermoso claro del bosque, en donde crecían flores silvestres, encontré el sitio perfecto para la fábrica de juguetes Tatterton. Recordaba aquel lugar porque cuando Tom y yo éramos niños, íbamos allí algunas veces, al salir de la escuela, y nos tumbábamos al sol compartiendo nuestros sueños. Heaven, Tom solía decirme, si alguna vez gano suficiente dinero, voy a construir una casa para nosotros en este lugar, con el mayor ventanal que hayas visto en tu vida. A Logan le encantó el sitio. Será perfecto para la nueva fábrica, dijo, por su proximidad a las líneas eléctricas y las vías de comunicación. Lo observé mientras contaba los pasos del terreno y reía en mi interior mientras él construía el edificio en su mente, alzando las manos, apretados los pulgares el uno contra el otro para formar los cimientos de su edificio imaginario. De pronto se había convertido en un constructor hecho y derecho, de la noche a la mañana en un ejecutivo empresarial. No le permití que viera mi hilaridad, porque sabía que él se tomaba muy en serio todo aquello. Escribió algunas notas en una libreta, trazó un esquema, un mapa aproximado del lugar, y después nos condujo de vuelta a Winerow, para ver a un abogado de la localidad, Barton Wilcox. No existía un modo mejor para esparcir la noticia de la próxima inversión económica en Winerow, que iniciando negociaciones para la compra de tierra. Antes de que Logan y yo saliéramos de la oficina de Mr. Wilcox, me aseguré de contárselo a un par de secretarias, quienes a su vez se lo contarían a sus amigos, y muy pronto, las líneas telefónicas de Winerow estarían bullendo de interés y excitación. Logan llamó a Tony para hablarle del sitio, y Tony abrió una cuenta con una gran suma de dinero en el Winerow National Bank. Fue entonces cuando Logan experimentó una auténtica sensación de poder y de autoridad, ya que tenía control sobre todo aquel dinero. Tony no podía haber expresado su confianza en él y ganarse para siempre su lealtad de un modo mejor. Fue concertada una entrevista en la oficina de Barton Wilcox entre Logan y el propietario de la tierra, que prácticamente se desvaneció cuando Logan hizo su primera oferta. Semejantes sumas de dinero raramente se discutían en relación con nada de Winerow, suponiendo que discutieran alguna vez. Después de una conferencia rápida, Logan añadió $5,000 para endulzar el trato y se dio fin a las negociaciones. Ya teníamos el sitio para nuestra fábrica. Tony va a estar muy contento conmigo, exclamó después Logan. Adoptó una postura erguida, manteniéndose alto y orgulloso, y con una floritura ahuecó el pañuelo con sus iniciales que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Creo que todo esto me va, Heaven. Creo que es lo mío, realmente. Me siento como el pez en el agua. Se volvió hacia mí y sonrió. Va a ser maravilloso, dijo, mientras cogía mi mano entre las suyas. Juntos vamos a construir el mejor sueño que esta ciudad ha conocido jamás. Vamos a hacer que la gente se sienta orgullosa de Winerow, y que Winerow conste en el mapa. Y piensa en toda la gente a la que ayudaremos. Gente de las montañas que no tenían futuro alguno, ni tenían esperanzas antes de esto. Le sonreí. Estaba tan entusiasmado. Algunas veces pensaba que Logan tenía entusiasmo suficiente para los dos. Tomaste una gran decisión al decidir que viviríamos en Farthing y haríamos esto, Heaven. De verdad. Así lo espero, Logan. A pesar de su optimismo, yo no podía dejar de estremecerme cada vez que pensaba en nuestra vida futura en Farthing. Los Willys todavía me atraían. Me sentía casi como si perteneciera a todo esto. A pesar de mi auténtica herencia, pensaba que de alguna manera era un error permitir que Tony cambiase mis sueños, pero no iba a mantener mis temores.
Haría de esto mi sueño, no el sueño de Tony. Todavía tenemos mucho que hacer. ¿Qué hay de la construcción del edificio? Tony nos llevará a Boston para visitar un arquitecto. Quiere que tú intervengas con tu opinión, tanto como yo. Dice que tú y yo hemos de saber mejor que nadie lo que la gente de Winnerow quiere y necesita. Pero en cuanto la fábrica esté diseñada, solamente utilizaremos trabajadores locales y compraremos los materiales en la localidad. Buen sentido de los negocios. ¿Y los artesanos?, pregunté. Volveré un par de veces para buscar en las montañas gente con habilidad natural. Naturalmente, habrá algunos otros trabajos asociados con la empresa. Habrá oportunidades para mucha gente, tal como tú lo has imaginado, Heaven. Estoy contenta, Logan, dije. Volvimos a la cabaña para que yo pudiera empaquetar el resto de cosas que quería llevarme a Farcy, y Logan regresó a casa de sus padres para recoger algunas de sus pertenencias. A petición de sus padres, cenamos en casa de ellos y pasamos allí la noche. Por la mañana emprendimos el camino de regreso hacia Farthingale, llevándonos la impresión de que nuestro viaje a Winnerow había tenido mucho éxito. Lo único que dejaba un sabor amargo en mi boca era la exhibición impúdica de Fanny. Esperaba que se desvaneciera esa impresión y quedase guardada en un rincón de mi memoria, junto a otros momentos penosos e infelices. Que permanezca allí, pensé amontonando polvo. Tony nos esperaba en Farcy a nuestra llegada. Mandó a los criados para que recogieran nuestras cosas, y él, Logan y yo, nos fuimos a su oficina para hablar de nuestro viaje y los planes para la fábrica. Logan y yo iremos en avión a Winnerow pasado mañana con el arquitecto, dijo Tony, después de haber oído todos los detalles. Más tarde, después de 1 o 2 semanas, revisaremos el primer bosquejo. Imagino que mucha gente del pueblo ya conocerá nuestro proyecto. Oh, sí, dijo Logan. Las noticias viajan muy aprisa en las comunidades pequeñas como Winnerow. Mis padres probablemente han esparcido gran parte de los rumores. Entiendo que han estado contentos con tu decisión de formar parte de Tatterton Toys. Muy contentos, dijo Logan. Tony se volvió hacia mí con una expresión de autosatisfacción en la cara. ¿Cómo podían no sentirse contentos los padres de Logan?, pensé. Solo hacía falta observar cuánto ya le había dado Tony. Has hecho muy bien, Logan. Muy bien. Creo que vas a trabajar maravillosamente aquí, dijo Tony. Logan estaba absolutamente fascinado. Estaba cómodamente recostado en el asiento, la cabeza arrogantemente alta. Mañana permíteme que te lleve a Boston para visitar a mi sastre y que te haga algunos trajes decentes. Un hombre con tus responsabilidades ha de tener buena imagen. Eso parece justo, gracias, dijo Logan, y me miró buscando mi confirmación. Yo no estaba segura de que me gustase lo que Tony estaba haciendo. En cierto modo estaba convirtiendo a Logan en una réplica de su propia imagen, y Logan, tan halagado con Tony y satisfecho consigo mismo, también era, ahora, como una arcilla fácil de manejar y moldear. ¿Cómo está Gillian?, pregunté, ansiosa por cambiar de tema. Igual, respondió Tony rápidamente. Iré a verla. Vosotros dos probablemente tendréis más cosas por discutir, pero yo voy a subir para descansar un poco. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Logan. Había percibido la irritación en mi voz. Le dejé en las manos de Tony y subí, haciendo un alto en la suite de Gillian en primer lugar. Vi que Martha Goodman no se mostraba serena como de costumbre. Inmediatamente descubrí que tenía algún problema y estaba nerviosa. Estoy contenta de su regreso, Mrs. Stonewall, me dijo rápidamente, casi secretamente. ¿Qué ocurre, Martha?
Marta miró hacia la puerta cerrada del dormitorio de Gillian como si quisiera asegurarse de que Gillian no estaba allí, vigilando y escuchando lo que Marta iba a decirme. Estos últimos días ha estado muy alterada, muy distinta. ¿En qué sentido? Vacilé antes de abrir la puerta del dormitorio de Gillian. Bueno, ya sabe usted cómo ha estado viviendo en el pasado, imaginando que era joven y hermosa otra vez, hablando de personas que han muerto hace tiempo, y haciendo mención de sucesos que han quedado muy atrás en el tiempo. ¿Y qué? Durante los últimos días no ha hecho nada de todo eso, ni ha intentado maquillarse ni una sola vez. Pero Tony, Mr. Tatterton acaba de decirme que no estaba diferente de cuando nosotros nos marchamos hacia Winnerow. Creo que él no ha venido por aquí desde que ustedes se marcharon, Mrs. Stonewall. Ha estado fuera de la ciudad durante 3 días, y cuando estaba en la ciudad no paraba mucho por aquí. Bueno, ¿y qué hace ella entonces, si no actúa como si estuviera en el pasado? Es mucho más terrible. Dice que los muertos están regresando. Eso es porque pensó que yo era mi madre, Marta, le dije sonriente. Es el color de mi pelo. Me parece que volveré a mi color natural y... Sí, Mrs. Stonewall, me dijo Martha interrumpiéndome. Pero antes de esto, ella siempre estaba en el mismo periodo de tiempo. La miraba a usted y la veía como si usted fuese su madre, pero ella se veía tal como era cuando su madre estaba viva. Volvía al pasado con usted. Ahora está en el presente, pero jura que la gente que murió en el pasado ha vuelto. No puedo explicarlo muy bien, lo sé, pero espere hasta que hable con ella. Está muy calmada, muy sensible, pero aterrorizada, como alguien que ha visto realmente un fantasma. En cierto modo, está como en un estado de shock. Debo decir, Mrs. Stonewall, que esta es la primera vez que recuerdo que me haya puesto nerviosa cuidar de su abuela. Pero Martha... Y Mr. Rye Whiskey no ayuda mucho en todo este asunto, hablando siempre de fantasmas y espíritus. Todos los criados están un poco atemorizados. Bajó la mirada como si se sintiera avergonzada. Veo que hay algo más, Martha. Vamos, cuéntame el resto. Es una tontería, Mrs. Stonewall. Sé que es por todo lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Qué es, Martha? Por favor, no temas contármelo. Bueno, la otra noche me desperté de madrugada y... ¿Qué? Oí música de piano. Me quedé mirándola, mi cuerpo se estaba helando, y pensé que ya había perdido toda la facultad de sentir. Durante unos instantes no pude hablar. Debes haberlo imaginado todo, dije, prácticamente susurrando. Lo sé, Mrs. Stonewall. Ni lo he mencionado a nadie antes de ahora. Pero, ¿no se da usted cuenta de que forma parte de todo lo que está sucediendo a su abuela? No me gusta. Me mira de una manera diferente, y se pasa horas y horas mirando fijamente por la ventana, hacia el laberinto. El laberinto. Marta asintió lentamente. Eso es lo que está haciendo en este mismo momento, dijo, y retrocedió un paso. Miré hacia la puerta del dormitorio, y después volví a mirar a Marta. La mujer parecía realmente perturbada. ¿Cómo era posible que Tony no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo allí? ¿Era su olvido tan deliberado? Estaba a punto de perder los servicios de Martha Goodman. Quizá si hablo con ella, Martha, quizá consiga que recupere su modo de ser. Oh, así lo espero, Mrs. Stonewall, porque en mi opinión sería mejor para ella estar en algún lugar en el que pudiera disponer de mejor asistencia. Hice girar lentamente el pomo de la puerta del dormitorio, y entré en la habitación de Gillian. Estaba justamente allí donde Martha había dicho que estaría, sentada junto a la ventana, con la vista fija en el laberinto. El olor denso de su perfume de jazmín me llegó inmediatamente y pensé, sí. Esto era lo que resultaba tan distinto en ella, en medio de su locura.
Pasaba horas delante del marco vacío de un espejo, embadurnándose de maquillaje, pero no se había puesto su perfume favorito, que yo recordaba tan bien. Y ahora sí lo llevaba. Tampoco ahora llevaba una de sus batas de fantasía, como solía hacer las otras veces que la había visto. Estaba sentada serenamente, vestida con una blusa de chifón negro y una falda negra. Cuando me oyó, se volvió hacia mí, y vi que no llevaba ningún maquillaje, y que su pelo, aunque demasiado rubio todavía, estaba peinado hacia atrás, ordenadamente, sujeto por los lados. Vaya, tú también has vuelto. Has venido de ese pueblo montañés. Solamente algo como esto podía hacerte volver. Lo sé, te marchaste corriendo, renunciaste a todo esto para hacerte maestra en una pequeña escuela, y ahora lo lamentas todo lo que perdiste. Sabía quién era yo. No me miraba creyendo que veía a mi madre. Se volvió nuevamente hacia la ventana para mirar hacia afuera. Marta tenía razón, era muy diferente. El tono de su voz era diferente, la expresión en sus ojos era diferente. Hasta la manera en que permanecía sentada allí, su postura era distinta. Había desaparecido la frivolidad, la risa alocada, el extraño modo etéreo con que movía las manos y deambulaba por la habitación. Era como si hubiera recibido un tratamiento de choque eléctrico y hubiese vuelto repentinamente a la realidad. ¿Qué buscas, Gillian? ¿Por qué permaneces todo el día sentada junto a la ventana contemplando el laberinto? Se volvió. En los extremos de sus ojos azulados brillaron dos pequeñas lágrimas. Sus ojos, tan parecidos a los míos, que me hacían estremecer. Todo el mundo me odia. Todos se han alzado contra mí, culpándome de todas las cosas malas. Acercó su pañuelo de encaje al rostro y, delicadamente, se tocó los ojos. Esta era la Gillian que yo conocía, actuando, representando, fingiendo sus emociones del mismo modo que un músico interpretaría en un instrumento. Su canción era «Compadecedme, pobrecita de mí, pobre Gillian», suspiré. ¿Por qué te odia todo el mundo, Gillian? ¿Qué has hecho? Pregunté con voz cansada. Dicen que eché a tu madre de esta casa. Los criados solían murmurar. Oh, ya sé lo que decían. Yo les oía muchas veces. Decían que yo era demasiado fría para Tony, viviendo y durmiendo separada de él, no permitiéndole que me hiciera el amor tan a menudo como él quería, guiada solamente por el deseo de proteger mi juventud y mi belleza. No quería cansarme y desgastarme solamente para satisfacer el apetito de la satisfacción sexual de un hombre, su necesidad de demostrar su masculinidad. ¿Y por qué había de importarle eso a los criados? Pregunté, pensando que sería mejor seguirle la corriente. Ella sonrió, pero con tanta frialdad que sentí un estremecimiento en mi cuerpo. ¿Por qué crees tú? Adoraban a Tony. Y siguen adorándole todavía. Creen que es alguna especie de Dios que anda por aquí. A él no se le puede culpar de nada. Nunca tiene la culpa de nada. Cuando tu madre se arrojó a sus brazos y él no la rechazó, todos creyeron que era por la manera en que yo lo trataba. ¿No lo ves? Todo por culpa mía. Todo. Incluso la muerte de Troy. La muerte de Troy. Me acerqué más a ella. Sí, la muerte de Troy. Porque, ¿cuál es el caballo que Troy escogió? Como si fuese culpa mía que él lo escogiera. Abdul-Jabbar, dije, repitiendo las palabras memorizadas hacía muchísimo tiempo. Abdul-Jabbar. Mi caballo, el caballo que nadie podía montar sino yo. De modo que fue por culpa mía. ¿No lo ves? Por mi culpa, repitió, agitando su pañuelo ante mí y volviéndose hacia la ventana. Y ahora todos están regresando, para atormentarme, para castigarme. Gillian, dije dándome cuenta, ahora, de lo que quería decir. Eso es una tontería, una bobada. Los fantasmas y los espíritus no existen.
Solo son creación de mentes incultas y supersticiosas. Gente como Ray Whiskey, que cuenta esas historias estúpidas para distraerse. Ahí fuera no hay nada, nada sino la realidad, dura y verdadera. Por favor, dije acercándome a ella y cogiendo su mano entre las mías. Gracias, Heaven, agradezco tu preocupación. Pero es demasiado tarde, demasiado tarde. Gillian, Gillian, repetí. Abuela. Ella no se volvió. Ahora estaba perdida en su mirar, encerrada en su mirada fija y demente. Me levanté y miré también por la ventana, hacia el laberinto. Del mar había llegado neblina. Parecía como si las nubes hubieran caído del cielo para tragarse los pasos oscuros y secretos. El cielo se estaba cubriendo rápidamente. Pronto tendríamos una tormenta de verano. La oscuridad parecía apropiada. Me quedé de pie junto a la ventana, al lado de mi abuela materna mentalmente atormentada, y miré hacia afuera, el mundo de abajo, evolucionando continuamente, como si yo también esperase ver los espíritus que ella creía que estaban persiguiéndola. No fue hasta que Marta se acercó a la puerta para ver qué había pasado, que me di cuenta del largo rato que había permanecido allí, en pie, mirando hacia afuera. Durante todo el rato, había tenido entre mis manos la mano de Gillian. Al soltarla, la dejó en su regazo, y yo me acerqué a Marta. Tienes razón, le dije en voz baja. Está distinta. Yo creo que podría acabar catatónica eventualmente, Mrs. Stonewall. Estoy de acuerdo contigo, Martha. Tendremos que avisar a Mr. Tatterton para que mande llamar al médico. Estoy contenta de que esté usted de acuerdo conmigo, Mrs. Stonewall. Hace pocas horas he mencionado este cambio a Mr. Tatterton, y él me ha dicho que vendría a verla, pero todavía no lo ha hecho. Lo hará. Yo me cuidaré de ello. Gracias. Las dos nos volvimos y observamos más a Gillian. No había movido ni un párpado. La culpabilidad es uno de los pasos más difíciles para la mente, dije, casi susurrando, más para mí misma que para Marta, pero ella me oyó y lo confirmó rápidamente. Salí de la suite y me dirigí apresuradamente a la nuestra. No quería que ninguno de los sirvientes viera las lágrimas de terror que llenaban mis ojos. Sabía que las cosas que Gillian había dicho, las cosas de las que, según ella, la gente la culpaba, y de las que ella, evidentemente, había terminado por culparse, siempre habían estado de alguna manera en el fondo de sus pensamientos, dormidas en apariencia, pero esperando simplemente la oportunidad de alzarse y agitar su poder destructivo en el resto de la mente de Gillian. Lo mismo era también para mí. Hasta ahora, yo había conseguido, con relativo éxito, tener enterrados aquellos pensamientos, pero después de ver y escuchar a Gillian, no podía evitar preguntarme cuándo se alzarían también para atormentarme. Cuándo, yo como Gillian, también vería un fantasma, el fantasma de Troy. Hubiera debido hacer algo más para impedir su desesperación. Seguramente no hubiera debido abandonarle e irme de viaje mientras él se consumía aquí, en Farthie, viviendo en aquella casita que había sido nuestro nido de amor, el lugar donde habíamos vivido tantas horas felices. ¿Cuántas noches habría pasado en Bella Troy pensando en mí, en aquella casita, creyendo que yo le había arrinconado, que yo había aceptado nuestro destino? Yo sabía bien lo sensible que era Troy, y lo desesperado que podía estar. Lo fácil que era para él sufrir, y sin embargo le abandoné cuando él sufría el mayor dolor, con el corazón roto. Le dejé sin esperanzas, pensando que todos los pensamientos negros que había tenido en su vida estaban predestinados a convertirse en realidades. Al mirar ahora a los ojos de Gillian, al ver la aflicción que se había apoderado de ellos, sentí la agonía que ella sentía. Huí de aquellos recuerdos tanto como había huido de su locura.
Me atormentaría y retorcería la culpa como la atormentaba a ella, hasta que yo también me volviera loca y viviera sola con mis inquietos pensamientos. Oh, Troy. Troy. Seguramente tienes que haber sabido que tú eras la última persona en el mundo a quien yo desearía hacer daño. Pero tenía que expulsar de mi mente los negros pensamientos de Troy. Ahora era la esposa de Logan, y quería asegurarme de que nunca sería la causa de su sufrimiento, como había ocurrido con Troy. Me duché y me vestí, y bajé a buscar a Tony, y decirle que subiera a hablar con Martha Goodman. Tony y Logan no estaban en el despacho. Curtis me encontró buscándoles y me dijo que habían dejado un mensaje diciendo que se iban a Boston. Algo que tiene que ver con los planes para la fábrica de Winnerow, me dijo Curtis, preocupado porque no recordaba el recado palabra por palabra. No te preocupes, Curtis, gracias. No sabía si reír o llorar ante la devoción monomaníaca a Tatterton Toys. Sabía que tenía que estar cansado por nuestro viaje, y sin embargo no permitió que aquello le impidiera mostrar su iniciativa y empuje ante Tony. Tony tendría que haber sido más razonable, pensé. ¿Por qué estaba entusiasmando tanto a Logan con el negocio? Ahora tenía lo que había dicho que quería. Nos tenía viviendo aquí, compartiendo su riqueza, y tenía a Logan trabajando para él. Hubiera debido dedicar más atención a Gillian y a sus necesidades. Bueno, han dicho que no se preocupara, que estarían de vuelta con tiempo más que suficiente para la cena. Cuánto deseé entonces poder estar alegre y feliz en aquel momento, en vez de preocupada y melancólica. Decidí que sería bueno para mí dar un paseo, airear mis pensamientos densos, siniestros. Llevaba una blusa ligera de verano, color azul claro, y una falda, y estuve a punto de volverme atrás para coger un jersey de algodón, ya que el aire se había vuelto fresco y soplaba la brisa salada del mar. Pero no lo hice. Seguí caminando, concentrada en mí misma, tan distraída con mis preocupaciones, que no me di cuenta de cuánto ni cuán deprisa me había alejado de la casa. Me paré a la entrada del laberinto y miré hacia atrás. Allí, enmarcada en la ventana, estaba Gillian. Parecía un maniquí por lo inmóvil, tan quieta en su ventana. Era difícil apreciar los detalles de su cara, naturalmente, pero me pareció que tenía una expresión de miedo. De pronto su miedo se me contagió y me sentí atraída hacia el laberinto como el niño que quiere conocer el final de un cuento de hadas terrorífico. En el momento en que entré en el laberinto, me acordé de la primera vez que lo había hecho. Aquel primer día de mi llegada a Farthing, cuando ni tan solo me di cuenta de lo que era el laberinto. Estaba excitada por el reto de encontrar mi camino entre el rompecabezas. Había emprendido la marcha, con arrogancia, girando hacia la derecha y después hacia la izquierda. Puesto que la cálida luz del sol quedaba absorbida por los altos setos, perdí la perspectiva. Ya no recordaba el camino de retorno. Me entró el pánico y apresuré el paso, casi corría. Finalmente me había detenido para calmarme, esforzándome por oír el batir de las olas, confiando aprovechar el ruido como punto de referencia, pero en vez de eso, había oído el tap 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 de alguien que daba golpes por allí. Había seguido el ruido hasta oír que una ventana se cerraba y cesaba el martilleo. Había seguido justamente el camino que ahora recorría, con los brazos cruzados encima del pecho, protectoramente, al estilo de la abuela. Había girado y girado hasta llegar al final del laberinto y encontrarme con la casita de Troy, tal como hice ahora. Y así había sido siempre, una casa de cuento de hadas que aparecía repentinamente entre la niebla, cómodamente instalada en el regazo del pinar. Naturalmente, ahora no se oían los martillazos de antaño, producto de la construcción de aquellos preciosos juguetes Tatterton. No se veía el resplandor de la leña en el hogar. No había nada, solamente las sombras frías y las ventanas oscuras que parecían los ojos de un ciego,
sin vida, grises, apagados, sin tan siquiera el reflejo de la pequeña valla torcida que rodeaba la casita. Sin embargo, ante aquella visión, mi corazón frágil se estremeció. «Oh, Troy», pensé, «cuánto desearía poder ir nuevamente a tu casita, como aquel primer día, y encontrarte e intentar de nuevo hacerte hablar conmigo. Cuánto desearía que tú estuvieras ahí y me mirases de la manera que solías hacerlo. Ver tus ojos oscuros, mirándome lentamente, observando mi cara, mi garganta, mi pecho agitado, mi cintura, mis caderas y mis piernas, como si estuvieras gozándome visualmente. Cuán profundamente observabas mi rostro. Sentía tu mirada en mis labios. Yo percibía todo el efecto que ejercía sobre ti, y eso me llenaba plenamente con la certeza de mi propio potencial femenino. Sí, Troy, tú me hiciste sentir mujer, más que cualquier otro hombre lo hubiera hecho anteriormente. Me di cuenta de que estaba abrazándome más estrechamente, perdida en este ensueño. ¿Qué me está sucediendo?, me pregunté. No debería pensar en estas cosas, pues ya tenía a mi verdadero amor conmigo, y Troy había muerto, se había ido para siempre. No debía permitir que los sueños enloquecidos de Gillian, sus sueños de fantasmas, también me afectaran y me atormentaran a mí. Pasado un momento, conseguí serenarme y dejé caer las manos a los lados de mi cuerpo. Después caminé hasta la puerta de la casita. Me sorprendió ver el cuidado que habían dedicado al terreno que rodeaba la casita, después de la muerte de Troy. El césped estaba cortado, podados los macizos de flores. Incluso los cristales de las ventanas parecían limpios. Después de unos momentos de vacilación, cuando todas las voces de la precaución me habían recitado sus advertencias, hice girar el pomo y entré. Mi corazón latía dentro de mi pecho como un pajarillo a punto de emprender el vuelo. En el momento de entrar, di un respingo. La butaca de Troy estaba justo allí donde había estado siempre, encarada a la chimenea. Por un momento pensé que Troy estaría allí sentado, y que se volvería hacia mí como había hecho aquel primer día. Naturalmente, allí no había nadie, y aquel silencio y aquella soledad eran más devastadoras de lo que yo había imaginado. Aspiré profundamente y contuve el aliento mientras contemplaba las herramientas especiales que Troy había usado para construir aquellas creaciones especiales Tatterton, cada herramienta en su lugar, en la pared. Crujió el suelo a mi izquierda, como si un fantasma hubiera dado un paso, y yo proferí un grito. Sin vacilar un momento me volví y corrí saliendo de la casita, y en las lágrimas que rodaban por mis mejillas había pena y miedo. Corrí hacia el laberinto nuevamente y me precipité por los corredores, dando vueltas sin ton ni son. Di un traspié, pero me sostuve antes de chocar contra los setos. Finalmente, jadeante y agotada, me detuve en medio de un corredor para recuperar el aliento. Como la primera vez que había entrado en este laberinto, años atrás, de nuevo me había perdido. Había corrido llena de pánico, sin reflexionar en los caminos y direcciones que en otro tiempo había conocido tan bien. En este momento, todavía sobrecogida por una gran emoción, no podía pensar serenamente. Cada abertura y cada entrada me parecían iguales. Ni tan siquiera estaba segura de cómo regresar a la casita. Me reí de mí misma, más con la intención de tranquilizarme que de nada más. «Qué tonta y estúpida eres, Heaven Lake», pensé. «Después de todos estos años y de todas las veces que has recorrido este laberinto, ahora estás aquí, de pie, totalmente confundida. Tómate tu tiempo, reflexiona, concéntrate. Imagina lo que sería para ti estar dando vueltas por aquí cuando Tony y Logan regresaran, y que tuvieran que venir a rescatarte. ¿Cómo podrías justificar esta tontería?» Eché a correr nuevamente por los corredores, maldiciendo el misterio.
Estaba segura de haber caminado en círculo. ¿De qué servía una cosa así, de todos modos? ¿Qué torcido sentido del humor creaba cosas semejantes? Me calmé y estudié las diversas alternativas. Cuanto más tenía para escoger, tanto más confusa me sentía. Estaba oscureciendo cada vez más. ¿Cuánto tiempo hacía que andaba por dentro del laberinto? Había perdido todo sentido del tiempo y el espacio. No podía calmar los fuertes latidos de mi corazón. De mi boca surgían pequeños gritos, casi al margen de mi voluntad. Intenté desesperadamente calmarme, pero cada vez me resultaba más difícil. Miré a lo largo de un corredor, giré a la derecha y después a la izquierda. Todo parecía tan familiar como siempre, pero cuando iba describiendo los giros que me parecían los correctos, me encontré más hundida en el laberinto, pero quizá más a la derecha de las salidas que daban a la casita de Troy o a la casa. Aquí las sombras eran más impenetrables, más alargadas. Todo lo de esta zona me parecía hostil. Con la imaginación desbocada, pensé que los setos estaban vengándose de mí por haber solucionado su misterio años atrás, y por pasar de un mundo a otro. Finalmente decidí que mi única solución estaba en girar hacia la izquierda una vez, y después hacia la derecha. Eventualmente llegaría al final del laberinto, aunque necesitara 10 veces más de tiempo que si hubiera recordado el camino. Seguí adelante con la cabeza baja. Al cabo de unos minutos, el sonido de alguien que podaba me llamó la atención. Me detuve y escuché. Sí, decididamente era uno de los trabajadores. Me encaminé hacia el sonido, y después de dar media docena de vueltas, llegué junto a un hombre anciano, que estaba recortando uno de los setos. No quería asustarle, de modo que esperé, confiando en que pronto notaría mi presencia. A pesar de ello, cuando se volvió hacia mí, vi que se sobresaltaba. Estuvo a punto de huir. «Espere, no se asuste», dije. «Soy yo, Mrs. Stonewall. Heaven». No me era familiar, de modo que debía ser uno de los muchos criados contratados después de que yo me marchase de Fardy para ir a Winnerow, a mi trabajo de maestra. «Oh, señorita», exclamó. «Oh, Dios mío». Se levantó, colocando su mano derecha sobre el corazón. «Me ha dado un buen susto. Estoy contento de que sea usted quien es. Estoy contento de que sea una persona viva». «Lo soy, gracias a Dios. Pero debo confesar que me he metido en el laberinto y he perdido mi sentido de orientación». «Oh, es fácil que ocurra. Incluso yo lo he perdido algunas veces». «¿Hace mucho que trabaja usted aquí?», pregunté. Pensé que unos momentos de conversación insustancial podrían... «Solo hace unos pocos meses, señora. ¿Le gusta? Me gusta casi siempre, señora». «Pero hace un momento no me ha gustado», dijo, y se echó a reír. Por un minuto he creído que me había atrapado uno de los espíritus de Rye Whiskey. «Oh, Rye Whiskey». «Sí», respondí sonriente. «Puede asustar a cualquiera con sus historias. Me ha puesto los pelos de punta, señora. El otro día, estoy seguro que oí pasos al otro lado de uno de los setos. Seguí el sonido, y salí en un punto al que aquel que caminaba tenía que salir, solo que... ¿Qué? Que no había nadie. Yo hubiera jurado, encima de un montón de Biblias, que había alguien. Me quedé mirándolo durante un momento. Bueno, cuando alguien le va metiendo a uno ideas en la cabeza como lo está haciendo Ray, la imaginación juega malas pasadas», le dije. Él asintió. «Eso es también lo que yo creo, señora». «Bueno, pues si está usted buscando el camino más rápido hacia la casa, tome esa vuelta hacia la derecha, gire 2 veces a la izquierda y después una a la derecha, y estará en la salida». «Gracias, me siento algo boba por haberme confundido». «No hay motivo para ello, señora. Que tenga usted unas buenas noches». Alzó la mirada. «Ya casi es demasiado oscuro para que yo siga trabajando. Voy a terminar este trozo y también me retiraré». «Sí», le dije.
Gracias de nuevo. Seguí sus instrucciones y salí fuera del laberinto, a una docena de metros más o menos del lugar por donde había entrado antes. Al caminar rápidamente hacia la casa, alcé la mirada y vi que Gillian continuaba en la ventana. Solo que ahora estaba moviendo la cabeza lentamente, como si el hecho que yo me perdiera y hubiera salido por aquel lugar hubiera confirmado algo en su mente perturbada, como si yo hubiera dado pasto a sus imaginaciones salvajes. Me sonrió y después se apartó de la ventana, satisfecha. Yo me apresuré a entrar en la casa y envolverme en la cálida seguridad que las luces, el ruido y las otras personas podían proporcionarme. Me satisfizo ver que Logan y Tony no habían regresado todavía. Subí a prisa a mi suite y me lavé la cara con agua fría, calmándome finalmente y devolviendo el color natural a mis enrojecidas mejillas. Poco después llegó Logan. ¿Dónde habéis ido?, le pregunté mientras se desnudaba para ducharse y cambiarse para la cena. Oh, Tony quería que conociera a alguien relacionado con el mercado de los juguetes en el extranjero, un hombre interesante. Me lo explicó con gran detalle, y cuando le hablé de nuestra aventura en Winnerow, se interesó mucho. Dijo que los europeos sienten gran curiosidad sobre la América rural, que tendremos éxito con toda seguridad. Tony se entusiasmó mucho. ¿De verdad? Sí, dijo Logan, y después estudió mi rostro. ¿Por qué ese aspecto tan infeliz? He bajado a ver a Tony para hablarle de Gillian justo antes de que os marcharais. Gillian está muy mal, y Tony lo ha estado ignorando. Martha Goodman está muy preocupada, tanto que quiere marcharse. ¿Realmente? Oh, Dios mío. Sí, oh, Dios mío, dije. Estaré abajo en la sala. Tengo que hablar con Tony. De acuerdo, pronto bajaré. Tony estaba arriba también duchándose y vistiéndose para la cena, pero apareció antes que Logan, pulcro y apuesto con su chaqueta smoking de terciopelo azul. En sus ojos había un brillo especial. Parecía más feliz que nunca. «Heaven, ¿quieres beberte conmigo un cóctel antes de la cena?», me preguntó. Yo estaba de pie junto al piano, y mi mano derecha se apoyaba en la pulida madera. «No, Tony, no en este momento, no. Quiero hablar contigo antes de la cena». ¿Sí? ¿Has pasado a visitar a Gillian y Martha Goodman? No, yo... ¿Por qué has estado evitándolo?, le exigí, dando un paso hacia él. Se quedó mirándome un momento. Antes de que pudiera responder, Curtis apareció en el umbral, y Tony le pidió una bebida. «Muy bien, señor», dijo Curtis. Y después me miró. «Nada para mí, Curtis», dije. «¿Y bien?», insistí cuando Curtis se hubo marchado. «No he estado evitándola, solo que he tenido mucho trabajo. ¿Por qué te inquieta tanto?». «Me preocupa porque ella no es la misma, es muy diferente. Martha Goodman me ha dicho que te ha estado pidiendo que vayas a comprobarlo tú mismo. Está muy inquieta, y creo que tiene deseos de irse de aquí». «¿Martha?». «Sí, Tony. Si tú no fueses tan negligente con las cosas que te rodean, ya lo sabrías. Has de subir allí inmediatamente, y hablar con Martha y llamar al médico para que venga a examinar a Gillian». «¿Pero qué le pasa a Gillian?». «Está cambiada». Pasé mi mano por encima del piano. No está viviendo en el pasado, está trayendo el pasado al presente. ¿Cómo? Cree que ve fantasmas y lo atribuye a su propia culpa. Vaya, ya entiendo. Tenía la cabeza vuelta de manera tal que yo no le veía los ojos, pero presentía el motivo. Es algo que a ti no te importa que haga Gillian, cargar con toda la culpa por mi madre e incluso por Troy. ¿Qué? Giró en redondo, y sus ojos azules ardían como la punta azulada de un fuego de gas. Sentí el calor entre nosotros. Sé lo que estás haciendo. Yo misma lo he hecho, no solamente a ella, sino también a Luke. Cuando los otros cargan con toda la culpa, nos liberan de nuestra propia carga. Pero eso no es justo, Tony, ni está bien. Martha Goodman tiene razón. Gillian está cada vez peor a medida que pasa el tiempo. Pronto será una catatónica, como un vegetal. Y tú no puedes ignorar por más tiempo tu responsabilidad. Esto es ridículo.
dijo Tony curvando los labios. No la culpo de la muerte de Troy, ni me culpo a mí mismo. Hice todo lo que pude por él, bajo aquellas circunstancias, pero tú sabes lo infeliz y deprimido que se sentía, cómo estaba convencido de que moriría a causa de esas pesadillas en las que veía su propia muerte. Incluso veía la lápida de su tumba. Troy sabía lo que estaba haciendo cuando pidió el caballo salvaje de Gillian. En mi opinión, Troy cometió un suicidio, dijo Tony, y acabó sus palabras con un suspiro. Hicimos una pausa cuando Curtis trajo la bebida. Tony se acercó al sofá y se sentó, pero yo permanecí al lado del piano. Y ahora, en cuanto se refiere a Gillian, continuó, he hecho también todo lo que cualquier hombre en mis circunstancias podía hacer. La he mantenido a salvo, protegida, satisfecha, incluso en su locura. Pero eso no significa que yo tenga que sacrificar mi propia sensatez, ¿no crees? Ella tiene una enfermera profesional durante las 24 horas del día. No estoy descuidándola por ridículo sentido de culpa. Sencillamente estoy ocupado, eso es todo. Tan ocupado que no te has dado cuenta de lo que está sucediendo aquí, en Farthing. Todos los criados están alterados a causa de Gillian, dije. Tony sonrió fríamente y cruzó las piernas. Cuidadosamente recorrió con las puntas de sus dedos la raya bien marcada de la pierna izquierda del pantalón azul oscuro, y se quedó mirándome. ¿Estás segura de que no eres tú la que está inquieta a causa de Gillian? ¿No te atormenta su presencia en esta casa? Claro que no, repliqué. Solamente estoy pensando en su bienestar. Entiendo. Se arrellanó para saborear su bebida. De acuerdo, dijo después. Mandaré venir al médico mañana. ¿Y qué voy a hacer si él recomienda que la encerremos en una institución para los enfermos mentales? ¿Tendré que enviarla fuera para que los criados no vayan contando historias ridículas? Tendremos que hacer lo que sea mejor para ella, dije. No podía evitarlo. Ahora estaba temblando. Naturalmente. Tony, dije, sentándome en el taburete del piano. La casita de Troy. ¿Qué pasa con la casita de Troy? Se inclinó hacia adelante. Es que la has conservado tal como era antes, como un monumento viviente. ¿Has estado allí? En sus ojos chispeó una lucecita de temor que desapareció enseguida. Entiendo, dijo. Y volvió a acomodarse. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la quemase? No, pero... Tienes razón en un sentido, Heaven, dijo. De su rostro había desaparecido todo rastro de ira y frustración. Todos nosotros hemos de llegar a un acuerdo con nuestra propia culpa, nuestros propios fantasmas. Hice lo que pude por él. Me enfureció que desperdiciara su vida, pero eso no significa, no le echo de menos, dijo. Me mordí el labio inferior para que el nudo que tenía en la garganta no me ahogase. Sentía que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. En cierto modo somos un poco arrogantes con respecto a nuestra pena, continuó Tony. Creemos que nadie puede sufrir tanto como nosotros. Tú no fuiste la única a quien se le rompió el corazón. El largo silencio entre nosotros fue interrumpido por la llegada de Logan. Me muero de hambre, declaró. Nos miró alternativamente a Tony, a mí y a Tony nuevamente. ¿Algo no va bien? No, dijo Tony rápidamente. Nada que no pueda arreglarse lo más pronto posible. Se volvió hacia mí. ¿No es cierto, Heaven?, preguntó. Sí, dije. Me levanté del taburete del piano, deslicé mis dedos velozmente por encima de las teclas y observé a Tony y Logan mientras salían de la habitación, y el recuerdo de la música de Troy se fue desvaneciendo lentamente mientras íbamos a cenar.